Hola, soy Juan Torres. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, Economía en lecciones de 10 minutos. ¿Cuál debe ser el tipo de comportamiento que deben llevar a cabo los consumidores y productores para que un mercado de competencia perfecta pueda proporcionar una solución óptima, es decir, de máxima eficiencia? Como sabemos, para que un mercado sea de competencia perfecta, es preciso que los consumidores cumplan una serie estricta de condiciones de comportamiento que ya hemos comentado en varias ocasiones y que no voy a repetir. Solo han de tener en cuenta su propio interés, han de ser egoístas, racionales y maximizadores de la utilidad. Siendo así, puesto que se establece que el consumidor debe actuar para maximizar su utilidad, es imprescindible disponer de un concepto preciso de utilidad y de un criterio adecuado de maximización. Las primeras formulaciones de la teoría neoclásica establecían que la utilidad se podía medir, que era cardinal. Eso significaba que establecían que todo individuo puede valorar la utilidad atribuyéndole un preciso valor numérico. La utilidad, afirmaron economistas como Walras, Stanley Gibbons o Karl Menger, podía ser medida, como puede serlo el peso, la distancia o la temperatura. Si era posible expresar en número la cantidad de utilidad que comporta el consumo de una determinada unidad de bien, pues se podía establecer una jerarquía significativa de los niveles de utilidad y el consumidor elegiría la cantidad del bien que más le conviniese. Para deducir leyes de comportamiento de este supuesto, los economistas neoclásicos hicieron suya la hipótesis bastante lógica que estableció en 1843 Gossen. A la utilidad adicional proporcionada por el consumo de unidades sucesivas de un bien se le llamó utilidad marginal y la hipótesis consistió en establecer que va disminuyendo hasta que llega un momento en que es nula. Parece una idea intuitiva bastante lógica y razonable, aceptable. Ahora bien, para explicar el comportamiento del consumidor que le lleva a maximizar su utilidad, no basta con esa hipótesis. El consumidor puede elegir entre diferentes bienes y en distintas cantidades según su utilidad, pero está sujeto a una restricción derivada de la renta que posee. Y el criterio de maximización que debe establecerse tiene que tener que ver con esa restricción. Es fácil de entender. Los bienes están disponibles a precios determinados en los respectivos mercados. Y para sacar el máximo partido a su renta y para maximizar su utilidad, el consumidor debe gastar su renta de manera que la utilidad total alcanzada sea la máxima posible. Eso quiere decir que debe tener en cuenta la utilidad que le reporta cada bien considerando su precio. Un bien podría resultarle el doble de útil que otro, pero si su precio es 10 veces superior, la utilidad efectiva, los economistas diríamos ponderada, sería menor. Si efectivamente se pudiera dar un valor numérico a todos esos conceptos, medirlos, el problema quizá fuese fácil de resolver. Pero el problema aparece porque en la realidad no sabemos, no podemos medir la utilidad de algún bien y compararla numéricamente con la de otro, como podemos comparar el peso o la medida de dos objetos. Para resolver esta dificultad, Alfred Marshall propuso seguir otro camino. Según su criterio, la utilidad vendría dada por la cantidad de dinero que los consumidores están dispuestos a pagar por una determinada cantidad de un bien o servicio. Es decir, se asume que un consumidor demandará una unidad más o adicional de un bien si la utilidad que le proporciona es mayor que la que tiene el dinero en otro uso alternativo. Dicho de otro modo, consumirá unidades sucesivas de un bien hasta que la utilidad marginal del dinero y del bien sean iguales,
Si el dinero le proporciona más utilidad utilizándolo en otro uso que comprando una determinada cantidad de un bien, al consumidor no le compensará adquirir esta última unidad. ¿Cómo actuará entonces el consumidor? La respuesta también es lógica y fácil. Comparará la utilidad marginal del bien, una vez comparada a su vez con la del dinero que posee, con los precios de mercado que le vienen dados. Mientras la utilidad marginal del consumo de una nueva unidad del bien sea mayor que el precio que debe pagar por él, el comprador seguirá consumiendo cantidades adicionales del bien. Se puede decir entonces que un consumidor demandará unidades sucesivas de un bien hasta el punto en que la utilidad marginal que le proporciona su consumo iguale al precio que ha de desembolsar por la última unidad. Si la utilidad marginal del bien que puede consumir adicionalmente es mayor que su precio, le interesará consumirlo y demandará una unidad adicional. Si la utilidad de la nueva unidad adicional es menor que el precio, pues ya no le interesará demandarla. Naturalmente, todo esto supone aceptar, a su vez, que el consumidor es racional y que tiene plena y perfecta información para poder apreciar correctamente la situación que acabamos de plantear y para tomar la decisión adecuada que hemos señalado. Bien, veamos ahora cómo debe actuar la oferta, porque así llegaremos a una conclusión interesante. Como sabemos, las empresas son los agentes, los sujetos encargados de combinar los diferentes factores productivos para producir bienes y servicios. Actúan, por lo tanto, en dos tipos de mercado, en el de factores productivos y en el de bienes y servicios. En el mercado de factores adquieren las diferentes cantidades de tierra, de trabajo y de capital que necesitan para obtener su producción. A cambio de la utilización de esos factores, retribuyen con rentas a sus propietarios, renta de la tierra, alquileres, salarios o intereses por el uso de los recursos de capital. La adquisición de estos factores es lo que comporta costes para las empresas, mientras que la venta en el mercado de bienes y servicios de los productos que fabrican es lo que les proporcionará los ingresos necesarios para proseguir su actividad productiva. En un mercado de competencia perfecta, los empresarios deben comportarse al igual que los consumidores, como sujetos racionales que persiguen un objetivo específico: la maximización del beneficio. El beneficio de la empresa se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. Por lo tanto, el análisis del comportamiento óptimo de las empresas en competencia perfecta se reduce a conocer las condiciones de precio y cantidad producida que permiten alcanzar dicho objetivo. Este análisis no es del todo intuitivo. En mis manuales, que te recomiendo para saber más, puedes encontrarlo expuesto con más detalle. Insisto en que aquí me limito, como ya sabes, a presentártelo de la manera más elemental y sencilla posible. Y para poder entender el comportamiento de la empresa, que le lleva a obtener el máximo beneficio, aunque sea de manera muy sencilla, hay que tener presente una circunstancia muy importante, que es fundamental comprender bien. Como sabemos, un mercado es de competencia perfecta precisamente porque hay tantas empresas oferentes que ninguna de ellas puede influir sobre el precio. A ninguna se le ocurriría subir el precio porque a nadie le compraría y no sería tan irracional de bajarlo si puede seguir vendiendo todo lo que quiera a un precio más elevado. Por eso se dice que en competencia perfecta la empresa es precio aceptante. Dado que no puede influir sobre el precio de equilibrio, el del mercado, debe aceptarlo como un dato. Cuando hay competencia perfecta, la empresa se limita entonces a decidir su nivel de producción, porque el precio al que va a vender es el del mercado, le viene dado. Los ingresos totales de la empresa se obtendrán multiplicando la cantidad vendida por ese precio único de mercado existente. Y el ingreso adicional o marginal que recibe la empresa cada vez que vende una unidad más será siempre el mismo, el precio, porque el precio no cambia, es siempre el mismo en el mercado. No hay otro precio posible en el mercado.
La naturaleza de los costes que soporta la empresa es algo muy importante a tener en cuenta. Pero aquí en estas lecciones introductorias vamos a pasar muy por encima de este tema de los costes. Simplemente vamos a tener en cuenta los llamados costes marginales, que son, como ya puedes intuir, el coste que lleva consigo producir una unidad adicional o sucesiva para la empresa. Y teniendo presentes estos conceptos tan elementales, pues ya vas a poder entender cómo se supone que debe actuar la empresa para obtener el máximo beneficio, en competencia perfecta. Veamos. La empresa debe decidir en cada momento si produce o no una unidad más. Y ya sabemos que esto lo decide en función de obtener el máximo beneficio. ¿Cómo lo decide? Fácilmente, es fácil deducirlo. Si la nueva unidad que puede ofertar la empresa le supone un ingreso mayor que el coste que le supone producirla, lógicamente decidirá producirla y ofertarla. Si por el contrario el coste adicional fuese mayor que el ingreso adicional, pues no la producirá. En definitiva, resulta que la empresa debe ir aumentando su nivel de producción hasta el punto en el que el ingreso adicional o marginal que recibe por cada nueva unidad de bien que ha producido, que es el precio de mercado, sea igual al coste de esta última unidad. A partir de ahí, los costes irán aumentando y ya no le va a añadir más beneficio. Cuando eso ocurre, a la empresa no le interesa modificar el nivel de producción. Está maximizando sus beneficios, entendiendo por ello que no hay otra situación en la que pueda obtenerlos en mayor cantidad. En cualquier caso, lo más importante que debes retener de esta lección, que ha sido un poco dura, por decirlo suavemente, es que para que exista un mercado eficiente de competencia perfecta, tanto los consumidores como las empresas deben actuar con un objetivo semejante: maximizar o su utilidad o su beneficio. Y que para que eso sea posible, deben ser racionales, pensar solo en su propio interés y valorar objetivamente su utilidad marginal y el precio, en el caso del consumidor, o su coste marginal y el precio en el de la empresa. En las lecciones que siguen vamos a ver si todo esto es lo que verdaderamente ocurre en la realidad y si todos estos supuestos se pueden aceptar sin problemas.